Hay gente que no tiene la fe que vos tenés. Hay gente que no tiene la esperanza que vos tenés. Hay gente que no tiene el ánimo que vos tenés. Mirá a la persona que tenés al lado con los ojos de Dios. Mirala proyectada, mirala evangelizando, mirala haciendo milagros. Mirala hablando de Cristo a todo el mundo en el nombre de Jesús. Si nosotros nos ponemos a mirar, la vida es continuamente así. Yo recibo continuamente lo que doy. Si doy respeto, voy a recibir respeto. Si doy honra, voy a recibir honra. Lo que yo recibo, eso doy. Muchas veces los problemas mayores de la gente en el matrimonio es que uno de los dos no sabe o no aprendió a ser afectuoso. Entonces el ser afectuoso no es parte de su vida. Entonces muchas veces en la vida espiritual es que yo no tengo ganas de venir a la iglesia. Claro, no tenés ganas de venir a la iglesia porque pasás todo el tiempo leyendo el WhatsApp. Entonces es imposible que tenga ganas de venir a la iglesia. Y después le decía a los otros, no lean el WhatsApp durante el culto. Entonces, ¿cómo decís? No hagas eso si vos estás haciendo eso. Entonces, vas a recibir lo que sembrás. Continuamente lo que sembrás. Entonces, si vos no tenés ganas de venir a la reunión, es porque no estás dando lo que tenés. ¿Qué tenemos nosotros, pastor? ¿Qué hemos recibido? Nosotros tenemos la mejor de la noticia. Entonces, algo que yo debo tener en cuenta. Primero, Jesús llegó a mi vida. Ahora, Cristo en nosotros, dice la palabra de Dios, produce un gran peso de gloria. ¿Qué es el peso de gloria? La gloria es el total de Dios habitando en mí. Yo recibo Dios, Dios me llena y tengo que dar Dios. Ahora, de acá viene el problema de que no queremos venir a la iglesia. Porque recibo de Dios, recibo de Dios. Está linda, la canción está linda, la predica está linda. Está todo lindo, pero yo estoy feo. Porque no vivo en novedad de vida. No vivo creyendo lo que Dios hizo por mí. Entonces, como no vivo creyendo lo que Dios hizo por mí, todo lo que pasa a mi alrededor es malo. Porque no estoy viendo lo bueno que Dios hizo conmigo. Lo mismo pasa con nosotros cuando recibimos a Jesús. Recibimos el total de Dios en nuestras vidas. Y el total de Dios en nuestra vida es algo fresco, algo renovado, algo que nos lleva, dice la palabra de Dios, irán de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, de victoria en victoria. ¡Wow! Yo digo qué bueno que está todo esto. Ahora, eso es lo que provoca a Dios en mí. Ahora, yo soy como la leche si me dejan afuera de la heladera. Al poco tiempo que no estoy en contacto con Dios, al poco tiempo que no doy lo que Dios me dio, yo me voy a podrir. Ahí está. Y si estoy podrido, tengo mal olor. Y si tengo mal olor, nadie se va a querer juntar conmigo. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Si usted tiene, vamos otra vez al ejemplo de la leche, usted tiene leche, póngale que usted no tenga heladera y usted no lo va a tomar todo. ¿Qué hace con esa leche? Lo comparte. ¿Por qué comparte? Para que no se arruine. Nosotros venimos a la iglesia. Recibimos a Dios. Entonces, ¿qué hace usted mañana cuando va a su casa? Empieza a renegar y se enoja y ya reniega. ¿Y qué pasa con usted? La leche que usted recibió, el maná celestial en su vida, en la novedad de vida, se arruinó y no puede compartirla con nadie. Y nosotros fuimos hechos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y no se trata de sentirse mejor que otro. Se trata de entender que lo que Dios me lo da para que yo lo comparta. Ahora hago otra pregunta en medio de esto. ¿Cuántos quieren crecer más de lo que han crecido hasta ahora espiritualmente? ¿Por qué tengo que crecer espiritualmente? Porque es necesario que yo comparta a Jesús. Entonces, si yo tengo mucho de Jesús y no practico la vida de Jesús, ¿qué es la vida de Jesús? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu ser. Y inmediatamente va endoxado otro versículo bíblico que dice, y amarás a tu prójimo como... Qué lindo ver la iglesia crecer, pero qué bueno es verte crecer a vos. Y es ver que lo que Dios te dio, vos lo compartís. Porque cuando más compartís de Dios, más te llenas de Dios. Porque todo lo que se vacía en el ser humano tiene que ser lleno de lo de Dios. Yo siempre recuerdo las enseñanzas de la campaña, que los endemoniados eran libres en el momento de la administración, pero inmediatamente lo hacían recibir el Espíritu Santo, porque todo lo que se vacía en el hombre tiene que ser lleno de lo de Dios. Porque si no hay lleno de lo de Dios, vuelven otra vez 7 demonios peores. Entonces tenemos que recibir y dar. ¿Cómo hago esto? Pastor, ¿tengo que predicarle a otros? Sí, usted está entendiendo la palabra. ¿Tengo que anunciar de Cristo? Sí. Tiene que anunciar de Cristo. ¿Por qué? Porque hoy usted está recibiendo la bendición que lo va a llevar a la vida eterna. Pero si usted no practica lo que usted recibe, usted no va a ir a la vida eterna.
¿Y qué está pasando? ¿Por qué te faltan ganas de venir a la reunión? ¿Por qué no estás enganchado con la iglesia? ¿Por qué no entendés la visión de la iglesia? ¿Por qué te pasan tantas cosas adversas, contrarias a lo de Dios? Inmediatamente le echas la culpa al tiempo, a la lluvia, porque no estamos dando lo que tenemos. Vamos a la historia de la samaritana. La samaritana se encuentra con Jesús. Jesús le predica y le dice algo extraordinario. Dice, 5 maridos has tenido y el que tenés ahora no es tuyo, dice. Fíjate lo que hace la samaritana después del encuentro con Jesús. Ella va y predica a toda la aldea. Y ahí aparece la historia que dice, Jesús mismo le dice a los discípulos, ahora prepárense porque los campos están blancos para la siega. ¿Por qué lo dice? Porque los samaritanos se vestían de blanco. Y Jesús le dice, ya está predicado en Samaria, ya está predicado el evangelio. Ahora, métanse y disipúlenlos en el nombre de Jesús. Hermanos, si nosotros queremos crecer, o queremos mejorar, o queremos vivir una vida espiritual de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, de victoria en victoria, debemos anunciar al Cristo resucitado. Hay gente que no tiene la fe que vos tenés, hay gente que no tiene la esperanza que vos tenés, hay gente que no tiene el ánimo que vos tenés, hay gente que no tiene la fe que vos tenés. Y yo te estoy hablando hoy porque te considero una persona de fe en el nombre de Jesús. Y si vos tenés fe, recibiste fe, da fe, porque la fe va a sanar al enfermo y va a salvarlo si es necesario, dice la... no sé si me estoy haciendo entender. Entonces el poder de Dios es para que vos lo compartas. Porque algún día lo que vos recibiste de Dios, te va a decir, ¿qué hiciste con lo que recibiste? Porque todo lo que recibís de Dios, Dios te va a decir, ¿qué hiciste? Porque vos tenés algo impresionante en tus manos, es la salvación. Y la tenés que compartir con otro. ¿Qué es lo que pasa cuando vos tenés algo que recibiste, algo grande de Dios? La salvación es lo más grande. Para mí no es que Dios me sanó de cáncer lo más grande, la salvación de mi vida. Que Cristo habita en mí. Que yo pueda ver la vida de una manera distinta y pueda entender que Dios a mí me dio vida y me la dio en abundancia. Dios te da vida y te la da en abundancia. Esa vida en abundancia no dejes que se pudra. Empezá a compartir el Cristo que está en tu corazón. Pero ¿cómo? Este no es libre. La samaritana tampoco fue libre del todo, pero podía hablar y habló una ciudad y se convirtió la ciudad. Toda la ciudad sabía que ella era una prostituta en mayúscula, pero no le importó. Dios cuando libera a una persona, cuando Dios quiere usar a una persona, la va a usar. Al principio puede ser que estés mal, pero Dios en el mismo proceso te va purificando, te va cambiando, te va llevando de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. ¿Por qué tenemos que evangelizar, hermanos? Porque es una orden de Dios. Por tanto, ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué tenemos que hacer? Ir y predicar. Lo que recibo, doy. Pero nosotros tenemos que predicar porque es una orden. Segundo, ¿por qué debo predicar? Número 2, porque debo entender que Dios me amó y yo tengo que amar lo que Dios ama. Si yo amo lo que Dios ama, estoy haciendo la perfecta, la buena y la agradable voluntad de Dios. Pero mira a alguien y míralo transformado, míralo cambiado, míralo potenciado, míralo puesto en el lugar donde Dios lo puso, míralo contando el testimonio, míralo hablando de lo que Dios hizo, míralo usándolo Dios con un milagro extraordinario en medio del supermercado chino, la persona desparramada en las góndolas y el chino diciendo no rompel, pero vos decís en el nombre de Jesús, sea sano. Así que mirá a la persona que tenés al lado con los ojos de Dios, mirala proyectada, mirala evangelizando, mirala haciendo milagros, mirala hablando de Cristo a todo el mundo en el nombre de Jesús. Y ahí entra una clave fundamental que se aprende únicamente en la vida de Dios. ¿Sabes cuál es? El obedecer sin entender. Cuando yo quiero crecer espiritualmente, tengo que aprender a obedecer sin entender, porque en el camino de Dios hay que dar para recibir. En el camino de Dios es mejor perder que ganar. En el camino de Dios es casi todo al revés. Y lo que nosotros no entendemos es que nosotros tenemos que entrar al camino de Dios y entramos al camino de Dios porque no vimos, pero creímos y recibimos sin ver. Yo no puedo cuestionar lo que Dios dice. Yo tengo que amar lo que Dios ama. Y no tenemos que olvidarnos que predicar el evangelio es un acto de obediencia. Anunciar a Cristo es un acto de obediencia. Y muchos somos desobedientes. Y tenemos que aprender a obedecer lo que Cristo nos manda a hacer. No ni lo que la iglesia nos manda a hacer, ni lo que el pastor nos manda a hacer, sino lo que la palabra nos manda a hacer. Entonces muchos le vamos a decir, Señor, Señor, no te conozco. Si sos un desobediente, nunca le predicaste a nadie. Fuiste los domingos, cantabas, llorabas, bailabas, cantabas la nueva temporada, pero después
no predicabas a nadie. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que fuiste desobediente. Y fíjate que una de las cláusulas de los que entran al reino de los cielos dice, los desobedientes no entrarán al reino de los cielos. Y eso te pega una patada en el pecho y te hace ver que muchas veces no somos los mejores cristianos. Así que simplemente tenemos que aprender a no desobedecer y predicar el evangelio del reino de Dios. Mira, no contar lo que Jesús hizo en tu vida, porque a veces creemos que necesitamos un seminario para evangelizar. Y no necesitamos un seminario, necesitamos contar lo que Jesús hizo. Yo a la gente no le digo, usted no sabe lo que dice Juan 3:16. No, yo le digo, hola, ¿cómo le va? Bien, ¿usted? ¿Cómo me ve? Le digo yo. Gordito. Y yo le digo, yo estaba muy flaco, pelado, sin pelo, todo, y me agarró cáncer. Le digo, y ahí la gente cambia la cara y me presta atención. Y le digo, y Dios me sanó. Ah, sí, me dice. ¿Usted quiere que Dios lo sane? Le digo yo. Nunca le dije Jesús, nunca le dije nada. Y el tipo me dice, ¿me irá a sanar a mí también? Cierre los ojos, le digo yo. Y la persona cierra los ojos, algunos te miran así como... Y lo oro, pero después que oro por esa persona, no soy yo, es Dios que lo hace. Anímate a hablarle a otro de Jesús. No tengan miedo, mira, podemos decir todo lo que nos pasó sin ningún miedo. No tengas miedo de hablar de Jesús, no tengas miedo de contar lo que Jesús hizo con vos. No seas desobediente. Decile a otro que Jesús te cambió, decile a otro que Jesús te sanó, decile a otro que Dios te prosperó, decile a otro lo que Dios hizo con vos, no sé lo que Dios hizo con vos. Pero decile, mirá lo que le puedo decir, Dios me sacó de la droga. No tenga vergüenza, porque más vergüenza era cuando era drogón. Algunas veces creemos que tenemos que ir al seminario acá, allá, tenemos que aprender, vemos tutoriales en YouTube y todo lo demás, y nos hacemos los teólogos. No te hagas el teólogo. Si lo único que tenés que saber es que cuando vos querés crecer en la palabra, mira, predicale a uno, inmediatamente ese te va a decir, ¿sabes que tengo problemas de tal forma? Preguntarle a un pastor, a un líder, a alguien, decir, ¿qué versículo hay bíblico para contestar a esta persona? Y ahí vas a ir a la Biblia. Y la Biblia te va a enseñar, escúchame, a no tener una cabezota grande. Porque hay mucha gente que se pasa estudiando la Biblia, pero jamás le predica a nadie. Se sabe la teología de pe a pa, pero jamás se arrodilló con una persona de la calle a orar por él para que Jesús lo cambie. No oró ni por el vecino. Entonces de nada sirve en la vida cristiana tener la cabeza grande y el corazón vacío. Porque San Pablo dijo, a la verdad la letra mata y el espíritu vivifica. ¿Sabés cuándo vos te alineás con una persona que tiene un problema? Y sabés cuando el Espíritu Santo te dice, esta persona tiene un problema. No sos profeta, no sos un revelado, sos una persona que tiene compasión por los que se pierden. Y cuando uno tiene compasión por los que se pierden, esa misma compasión viene del Espíritu de Dios, porque nosotros no teníamos compasión ni por nosotros mismos. Nosotros mismos nos estábamos arruinando. Nosotros mismos dormíamos mal, comíamos mal, tomábamos porquería, cuántas cosas más. Los nervios a veces nos destrozaban. Llegamos a Cristo, Cristo nos dio paz. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos compasión por el que se pierde. Tenés compasión por el que se pierde. Y eso te va a llevar, esta señora, este hombre necesita una palabra. Y cuando la palabra no está en vos, el Espíritu Santo comienza a redarguir. ¿Te interesa esto o lo cambió? Te empieza a redarguir y te da una palabra y vos no la conocés, o si, no sé en qué parte de la Biblia está, pero algo así dice. Y ahí te hace ¡trac! Entonces vos vas a la Biblia y decís, ¿dónde está esto en la Biblia? Y ahí te convertís en una persona que usa la Biblia para salvación. Usa la Biblia para crecer, para que otros puedan crecer, puedan conocer a Jesús. Usa la Biblia en beneficio del reino y no beneficio propio. Porque cuando hay muchos que usan la Biblia en beneficio propio, arruinan la palabra. Pero cuando vos la usás la Biblia para salvación, extendés el reino y Dios bendice 100% tu testimonio a través de la palabra en el nombre de Jesús. ¿Me estoy explicando? Número 1, es una orden. Id y predicad. Número 2, aprendo a amar a mi prójimo. Marcos 12:31. Número 3, la obediencia es la evidencia de la salvación. ¿Cómo sé que soy salvo? Cuando estoy obedeciendo lo que Dios me manda. Vayan y prediquen el Evangelio. A mí me encanta Jesús, porque eligió a los 12 y los envió. ¿Les dio un seminario? No, los envió. ¿Qué hizo? Los envió. ¿Cuál fue el seminario de Jesús? Vayan, entren en las casas, denle la paz, y en la casa donde no le dan la paz, sacúdanse los pies y sigan a la próxima aldea. El que te dice paz, dale paz, y el que no, seguí de largo.
van a sanar enfermos, van a liberar endemoniados, van a hablar en otras lenguas, van a vivir cosas difíciles, pero nada le va a hacer daño. Yo lo declaro sobre la gente de Punto Vida. Dios te va a usar. En el lugar donde te pongas a hablar de Dios, Dios te va a usar. Dios no te va a avergonzar. Sea en la florería, sea en la esquina, sea en tu barrio, donde te conocen y donde no te conocen, declaro en el nombre de Jesús que te van a escuchar. Vas a ser una persona fundamental en el cambio de muchas personas. Y estoy soltando una palabra de fe profundamente sobre todos ustedes en el nombre de Jesús. Recíbanla en el nombre de Jesús. ¿Por qué hago hincapié en la salvación? Porque Jesús, en Filipenses capítulo 2, el verso 8, dice, y Jesús fue obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muchas veces nosotros tenemos que aprender a obedecer lo que Dios dice. Si tu vida no es más bendecida es porque todavía hay destellos de desobediencia. ¿A qué, pastor? A no predicar el evangelio. Y no te tomes de eso, no porque las redes sociales, deja que nosotros bendecimos y ocupamos muchísimo las redes sociales para evangelizar. Pero ¿sabes qué? Nadie mejor que persona a persona, cara a cara, puede testificar del poder de Jesús en este tiempo. La gente está cansada de máquinas. Quiere encontrarse con alguien que les diga sinceramente de corazón a corazón, tu vida puede cambiar. De hecho, ¿por qué te lo digo? Porque mi vida cambió en el nombre de Jesús. Cuarto, porque necesito que sea en la palabra. Lámpara es a mis pies, dice el Salmo 109, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Necesitamos la palabra. Pero ¿sabes? Algo nos tiene que llevar a la palabra. No simplemente el hecho de saber. Hoy tenemos una generación súper mega informada, pero no tienen la experiencia de la vida. De nada les sirve la información si no están llenos del Espíritu. De nada nos sirve tener la cabeza llena de historias si en nuestro corazón no habita el Espíritu Santo de Dios, quien nos contricta cuando vemos a una persona necesitada. ¿Se dan cuenta que vivimos en una sociedad que casi no te importa el otro? Y a veces pasa eso en la vida espiritual. Yo vine a recibir de Dios. Oh, my God, I'm sorry, please. Pero vivo yo mi espiritualidad, vivo yo mi religiosidad y no me importa el otro. ¿Sabes qué? Saquemos la cabeza de nuestro tacho y empecemos a mirar afuera, que hay muchos que necesitan de Cristo. Va a pasar dos cosas. O creen o no te creen. El problema de que la persona no crea no es tu problema. El problema es de él. Pero tu problema es cuando vos no le predicaste. Cuando vos no le hablaste de Cristo a alguien. Entonces la palabra de Dios nos dice en este tiempo que tenemos que tomarnos de ella. Tomaste, a medida que vayas evangelizando, haceme caso. La palabra se va formando en vos. Se va formando. Y te vas a decir, ¿vos cómo sabes esto? Porque la necesidad de la persona te va a llevar a descubrir la palabra y a cubrir la necesidad. Porque la palabra es fundamental en un momento. Pero el testimonio es el que abre puertas. 5. El predicarle a otros nos hace fuertes en la oración. La palabra de Dios nos dice y nos enseña, dice que Jesús estaba orando en el monte y sus discípulos bajaron. Dice que los discípulos estuvieron toda la noche orando por un endemoniado. Por un muchacho que dice que los demonios lo tiraban en el agua y en el fuego. Jesús baja, se encuentra con la escena de que no pudieron liberarlo. Los mira al muchacho y en 30 segundos le dice, sé libre. Y el muchacho fue libre. El papá salta sobresaltado y dice, tus discípulos estuvieron toda la noche y nada pudieron hacer. ¿Cuál es la diferencia entre Jesús y los discípulos? Que Jesús estuvo 3 horas orando y en 3 segundos tuvo respuesta. ¿Qué es lo que te hace que vos le prediques a otro de Cristo? Es que vos vas a necesitar orar, estar conectado con el Padre para llevar a otro a la conexión con el Padre. Si vos no estás conectado con el Padre, nunca jamás le vas a poder transmitir lo del Padre, porque recibo y doy. ¿Y cuál es la forma de estar conectado con el Padre? Orando. Todo lo que pidieras al Padre en oración, creyendo, lo vas a recibir. ¿Cuál es la clave? Predicar a otro de Cristo es estar en oración. ¿Por qué? La oración te trae una sensibilidad por el otro, porque Jesús hubiese hecho lo mismo que yo. Nuestra fe es una fe cristiana. Nosotros creemos en Cristo. Y si a Cristo le interesa a Él, a mí me tiene que interesar Él. Y si Él se pierde, yo tengo que sentir que no hice nada por Él, pero antes le tuve que haber evangelizado. Entonces fíjate cómo es
la importancia del Evangelio. Recibo una buena noticia. Soy feliz, tengo a Cristo. Cristo habita en mi corazón. Entonces tengo que compartirlo, tengo que decirle a todo el mundo, hey, Jesús, el que murió en la cruz, habita en mí y quiere habitar en vos. El mensaje de salvación no es solamente predicar como evangelista o hacer campaña, sino el mensaje de salvación es anunciarle a los demás que Cristo está dispuesto a perdonar sus pecados. Está dispuesto a liberarlos, está dispuesto a sanarlos, está dispuesto a traer nueva vida. Pero en mí, ¿qué provoca en mí? Provoca una vida de lectura de la palabra, provoca una vida de obediencia a Dios, provoca en mí una vida de oración. Me convierto en una persona de oración. No soy como esa gente hipócrita que lloraba 3 horas. No sé cuántas horas vas a orar. No sé si vas a orar horas, minutos, segundos. Pero lo importante es que tu corazón se conecte con el corazón de Dios. Y vos sientas lo que el corazón de Dios siente. Y así te vas a dar cuenta que tu vida espiritual va a crecer. Porque déjamelo decirte, se habla mucho y se escribe mucho de la iglesia que escucha, la iglesia congregante. Pero yo no me puedo resignar a creer que Punto Vida sea una iglesia congregante simplemente. Yo creo que Punto Vida es una iglesia participante del reino, una iglesia que está involucrada en lo que Dios quiere ser. Yo creo y oro, y hoy esta prédica es para la gente, para toda la gente, todos los que vienen. Los que vinieron ayer, los que vinieron hoy, los que creen hace 40 años, los que creen hace 10 minutos. Vos sos parte de esta iglesia, vos sos parte del mover de Dios. González Catán va a recibir un avivamiento no por un pastor, ni por otra cosa que no sea la iglesia de Jesucristo. Y quiero avivarte en el espíritu y decirte, vamos a predicar de día y de noche, en tiempo y fuera de tiempo, con lluvia o sin lluvia, con calor y sin calor. Vamos a predicar de Cristo, porque cuando hablamos de Cristo, hablamos de lo mejor. Amén. Aleluya.